sobre todo los estudiantes que están aquí, que seguramente, como lo hemos hecho en el pasado algunos de nosotros, que criticamos lo que vemos y lo queremos cambiar, tenemos que transitar de la ley a la ley, y este libro de Fernando ayuda muchísimo a que ustedes lo puedan hacer. Así que felicito a Fernando por este esfuerzo, que estoy seguro que va a ser muy útil para los estudiosos del derecho, para el consumidor y para los reformadores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y la presentación a nuestro director del Departamento de Derecho, al doctor Jorge Serdio, aquí en nuestra casa, de estudios y demás, donde también he sido profesor. Muchas gracias, Jorge. Agradezco, por supuesto, en primer lugar al doctor Fernando García Sáiz el haberme invitado a presentar este libro tan importante. Muchas gracias, Fernando, y que esta sea la secuela de un conjunto de investigaciones tan importantes en esta materia. Saludo con mucho gusto y con un gran honor al doctor Pedro Aspe, y sobre todo porque es muy importante, como bien se señala, el tratar de plantear la perspectiva económica de manera equilibrada con la perspectiva jurídica y en su caso ahora judicial, para analizar mejor los fenómenos del consumidor. Y por supuesto a mi gran profesor y con mucho cariño y admiración al doctor José Ramón Cosío. Bueno, yo quisiera dividir mi reflexión con ustedes en tres aspectos. Primero, quiero hacer una reflexión de en dónde estamos en términos de protección al consumidor. En segundo lugar, quisiera referirme a tres aspectos fundamentales dentro del compendio tan importante de jurisprudencia que nos presenta Fernando. Y finalmente, a manera de reflexión final, quisiera dejar unos elementos como de agenda y de perspectiva que sugiero en el ámbito de promoción de los derechos de los consumidores. En primer lugar, lo que quisiera decir es que efectivamente cuando el doctor Aspe habla de la ley, hay que recordar que la Ley de Protección al Consumidor, cuando se crea en 1976, efectivamente venía con una inercia y contextualmente se encontraba en la misma época de muchos otros movimientos internacionales de protección y promoción de los derechos de los consumidores, pero con una gran diferencia. Mientras que en otras latitudes este impulso se dio desde el ámbito de la misma sociedad e incluso desde la misma empresa, aquí en México el origen fue fundamentalmente del Estado como tal, ¿no? El Estado, el gobierno, el poder legislativo. Y si bien se creó una legislación de tutela y de protección de los derechos, no vino de la mano de una sociedad mucho más participativa, de una empresa mucho más competitiva, y eso ha generado un desfase en cuanto a cómo se ha venido instrumentando esta política de promoción de los derechos de los consumidores. Y por eso, cuando se diseña originalmente la Profeco, pues es un diseño centralista. Entonces, si hay un problema de los consumidores, ¿quién lo debe de resolver? Pues ahí está la Profeco. Y eso genera un enorme desgaste en términos de cómo es la relación de esta institución frente a los múltiples proveedores y en prácticamente un gran aislamiento de cómo debe ser una política mucho más acompañada, mucho más corresponsable. Y por eso lo que hemos venido planteando en los últimos meses es el cambio de paradigma de cómo debe propiciarse esta defensa y esta promoción de los derechos de los consumidores. Y este cambio de paradigma parte del principio de que debemos de romper esa visión centralista con procesos fundamentalmente persecutorios y de enorme desgaste entre la empresa y la institución, y sobre todo tener la capacidad de convocar a una gran coalición de actores en lo que nosotros hemos denominado un espacio de corresponsabilidad para promover y ampliar los derechos de los consumidores. Y en este espacio de corresponsabilidad, por supuesto que las instituciones públicas tenemos mucho que aportar, empezando por la Profeco, pero también los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales tienen mucho que hacer, sobre todo en el combate al comercio informal, por dar un simple ejemplo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, en fin, las instituciones públicas tenemos un papel indiscutible en promover estos derechos de los consumidores. La empresa es el segundo aspecto que debe de ser el punto de partida del cumplimiento de la ley, porque al final del día a ellas mismas es a las principales interesadas que les conviene que se cumpla con la ley y que México sea un país de legalidad. Y por eso en la Profeco hemos trabajado de manera muy coordinada con los coordinadores del sector industrial, comercial,
etc. Y el tercer ámbito es, por supuesto, la sociedad civil, y para eso hemos impulsado un mecanismo de participación muy interesante en la que tenemos un consejo consultivo a nivel nacional que hemos trabajado con temas muy controvertidos y que lo empezamos a desarrollar y desglosar en las diferentes entidades, porque estamos convencidos que la mejor política de promoción de los derechos de los consumidores debe ser desde lo local. Entonces, eso es lo que estamos promoviendo, una política de Estado, rompiendo el centralismo, en la que todos los actores construimos esta política. Y por eso, si estamos buscando construir esta gran coalición, aquí es donde el valor del ámbito judicial y consecuentemente de la jurisprudencia cobra un gran valor, porque al final del día lo que estamos viendo en esta obra de Fernando es el resumen y el compendio de cómo se resuelven los conflictos, cómo los tribunales han venido resolviendo estos conflictos, cómo han venido conciliando intereses, interpretaciones legales, normativas, cómo han venido convergiendo las pretensiones de las partes, y por eso el papel de los tribunales es fundamental en generar certidumbre, en conciliar libertades y en conciliar garantías. Y por eso a la autoridad denominada Profeco, que es a la que le corresponde aplicar la ley, tiene que ser en extremo sensible a cómo surge la jurisprudencia, porque justamente parte de esa solución de conflictos y de interpretación legal. Y aquí es donde entonces me permitiría resaltar el gran valor del trabajo de Fernando, y voy a plantear 3 capítulos que tú señalas, Fernando, si me lo permites. El primero habla en su capítulo 5 de los juicios de nulidad por cláusulas abusivas, ¿no? Y menciona un conjunto de aspectos, por ejemplo, el principio contra stipulatorem, que es y que hace la conciliación con la libertad de comercio. El segundo es el principio de interpretación, el favor libertatis, que es el de que en caso de duda una cláusula debe interpretarse contra quien ha estipulado algo, y el favor debilis, que es el protector de la parte débil, el deudor o el acreedor. Y finalmente, dentro de este primer ámbito que quiero destacar de juicios de nulidad, destaca la nulidad relativa ante cláusulas abusivas y señala claramente la jurisprudencia en la que no se debe suscribir o aceptar cláusulas abusivas contra sus derechos básicos, como puede ser el derecho a la información, a elegir, a no ser discriminado, a ser protegido, a la educación, a la seguridad, calidad y a la compensación. ¿Por qué señalo este caso de los juicios de nulidad por cláusulas abusivas? Porque uno de los papeles clave de la Profeco consiste en, por un lado, en todas aquellas actividades comerciales que por disposición de ley o por disposición de una norma oficial mexicana la Profeco deba reconocer, registrar y revisar los contratos de adhesión. Nosotros tenemos una gran experiencia en estar revisando estos contratos. Por supuesto que no se entiende que el revisar y registrar estos contratos atente contra la libertad comercial ni contra la libertad contractual, pero al final del día eso nos permite a nosotros subsidiar posibles abusos y posibles problemas de equidad contractual, y para decirlo de manera coloquial, lo que hacemos es revisar la letra chiquita. Ahora, ¿qué pasa con todos esos sectores en donde no podemos revisar a priori los contratos de adhesión y sin embargo un proveedor lo puede presentar a cualquier consumidor y sea válido desde el momento en que este último lo firme? Como ejemplo les puedo dar muchos, pero si quieren vemos un tema controvertido, que es el tema de telecomunicaciones. Entonces, el tema de telecomunicaciones es un sector que tiene una gran cantidad de contratos de adhesión y que en la Profeco hemos encontrado que existen cláusulas presuntamente abusivas, y por eso hemos interpuesto de manera histórica inédita 3 demandas demandando justamente la nulidad de cláusulas abusivas en contratos de adhesión de este sector. Pero adicionalmente estamos buscando la fórmula de corregir este problema a través de la reciente aprobación de una norma oficial mexicana, que es la 184, que justamente lo que va a plantear es que la Profeco tenga la facultad de revisar y registrar los contratos de adhesión de este sector, punto número 1. Y punto número 2, en otro de los aspectos que también me estoy Fernando a través de las jurisprudencias, en ampliar el derecho a la información de los consumidores en este sector tan difícil de asimilar en cuanto a la multiplicidad de servicios y modalidades para los consumidores. Entonces, es un primer aspecto de gran trascendencia y de gran vigencia, Fernando. Te felicito por incluir este tema.
El segundo es el derecho a la información. En el capítulo 6, Fernando aborda la jurisprudencia en cuanto al derecho a la información de los consumidores, y simplemente para mencionar un aspecto, dice, citando una de las jurisprudencias, la facultad para emitir